público y a responder todas y cada una de las interrogantes, inquietudes que tenga cualquier ciudadano, así como los miembros de la comisión. Igualmente debo manifestar la satisfacción interna que tengo y que debemos tener todos los funcionarios públicos de rendir cuentas de nuestras actuaciones de manera objetiva y transparente. Mi nombre, para decirlo en forma completa, es María Eugenia López Arias. Soy hija del doctor Germán López Arias y Mélida, Germán López y Mélida Arias. Estoy casada con el doctor Agustín Luna Jiménez y tengo 2 hijos, Carla y Agustín, y un nieto. Tengo una tradición, una larga tradición familiar de juristas que han ocupado cargos en el órgano judicial y que demostraron una auténtica vocación de servicio, de carácter y de independencia. Puedo decir o señalar a mi bisabuelo Carlos Laureano López, a mi abuelo Germán López García, personas que ocuparon el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia de una manera correcta, que nunca utilizaron la judicatura para servirse de ella, sino para servir a la institución. Esos son los principios en los que he cimentado toda mi actuación a través de mis más de 25 años en el órgano judicial. Debo de agregar también a mi tío Carlos Lucas López y además esclarecer que no hay ningún impedimento en 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad que me hubiese impedido ingresar al órgano judicial en 1990. Igual que mis antepasados y que el magistrado Carlos Lucas López, nunca, y recalco, he llevado a cabo un acto de comercio o ejercicio de la profesión de abogada desde el momento en que ingresé al órgano judicial en La Chorrera como juez municipal, civil y penal en 1990. En cuanto a mis estudios, puedo señalar que ha sido una preocupación permanente que hemos tenido desde que ingresamos y así hemos ido fortaleciendo nuestros conocimientos. Soy licenciada egresada de la Universidad de Panamá, capítulo Sigma Lambda. Tengo una maestría en Ciencias Penales. Tengo varios diplomados, uno en Derecho Penal Económico y Empresarial. Tengo diplomado para el manejo y supervisión de riesgos porque fui designada como representante de los funcionarios del órgano judicial y del Ministerio Público ante el CIACAP, y eso me motivó, por ser una persona responsable, a tomar con el Tecnológico de Monterrey, tomar un diplomado que me permitiese de manera responsable, cuando asisto a las reuniones ordinarias, de forma mensual, entender los informes que allí se nos presentan sobre el crecimiento, el rendimiento, el valor cuota y todos los aspectos que no maneja, desde luego, un abogado, porque son aspectos de índole económico, de auditorías, son temas que no son nuestro diario vivir. Puedo decir también que he participado en múltiples actividades académicas a nivel nacional e internacional. He representado al órgano judicial y a la Asociación de Magistradas y Juezas a nivel nacional y también a nivel internacional. Represento, como ya dije, a los funcionarios del órgano judicial y desde luego que he mostrado un compromiso permanente con la institución de querer que las cosas vayan en buen camino. Y de eso pueden dar fe todos los funcionarios que han trabajado conmigo a través de 25 años, así como los usuarios del sistema. Para ceñirme a los
a los temas del cuestionario, quiero agregar también que soy miembro, o sea, el aspecto gremial también es un aspecto que para mí es importante. Soy miembro del Colegio Nacional de Abogados, soy miembro del Instituto de Derecho Penal, Económico y Empresarial, soy miembro del Instituto de Derecho Interamericano de Derecho de Autor, soy miembro fundadora de la Asociación de Propiedad Industrial, y así tengo otras actividades en las que participo que aun cuando no esté agremiada, demuestran el deseo que tengo y que siempre he mostrado para contribuir en la medida de mis posibilidades. En cuanto a el tema de derechos humanos, puedo señalar que participé por espacio de 5 años en el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género y el Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo, en el Instituto Nacional de la Mujer. Hemos participado apoyando con charlas en los lugares donde se nos ha pedido y me considero una mujer, además de comprometida con los derechos humanos de las mujeres, con los derechos humanos de todos los seres humanos, valga la redundancia. Puedo recordar que durante los 10 años y medio que fui juez penal, asistía de manera personal a las visitas de cárcel. Eso no lo delegaba en otro funcionario porque el detenido quiere escuchar al juez natural, quiere escuchar a la persona que tiene su proceso para que le explique cuáles son las condiciones en que él está en ese proceso. Y recuerdo que encontrándome ejerciendo una suplencia al segundo tribunal en La Joya, tenía que presidir la visita de cárcel. Los custodios habían dejado salir a rivales de bandas. Pues la situación se descontroló, y un funcionario de La Chorrera, porque ingresé al órgano judicial, a un juzgado municipal de La Chorrera, como dije anteriormente, solo sentí que me tomó por los hombros y dijo, hay que sacar a la magistrada por el cuarto de las computadoras. Nos sacaron a todos de las instalaciones, hubo heridos. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que soy una mujer que independientemente que pueda ver su vida, su seguridad en riesgo, si es parte de mi responsabilidad y mis funciones atender la situación, no escatimo en no hacerlo. Soy funcionaria de carrera judicial, ocupé el cargo de juez de circuito ganado por concurso, la posición que actualmente ostento de magistrada del Tercer Tribunal Superior de Justicia también fue obtenida a través de un concurso. Y he administrado justicia en la esfera penal, en la esfera civil y en la esfera comercial. En cuanto a haber participado en la creación de leyes, proyectos que contribuyan a la democracia, por supuesto que lo he hecho. Cuando participamos en la Defensoría del Pueblo, allí teníamos varios proyectos o anteproyectos de ley. Para mí el más importante fue el anteproyecto que llegó a ser ley de la República referente al femicidio. Colaboramos para lograr que las estadísticas y los formularios fueran uniformes, que desde que una persona es aprehendida por un delito de esta naturaleza, se puedan recoger los datos, poder establecer qué tipo de vinculación tenía, por qué esa víctima fue agredida de esa manera, por qué perdió la vida. Porque ¿qué ocurre? Cuando usted inicia una investigación, termina en el Ministerio Público y es remitida al órgano judicial, el órgano judicial solo podía captar la información que se había recabado durante la investigación, que no siempre era completa. Datos generales, el entorno de la víctima, muchas cosas que son importantes
para poder plasmar en un observatorio de violencia contra el género y poder establecer políticas, sobre todo para prevenir, porque debemos es ir hacia la prevención. No creo que el castigo sea la primera opción, debemos prevenir, debemos inculcar en nuestros hijos en la casa, debemos inculcar en los funcionarios de la institución que el delito no conduce a nada y no paga, que tenemos todos que ir en una dirección de buscar que este órgano, que tiene una imagen tan maltrecha, rescate nuevamente la confianza del ciudadano en el mismo. Entonces, yo me siento totalmente capacitada para ocupar un cargo de esta naturaleza. Los años de experiencia que llevo, cuando ingresé a la esfera penal, resolví todos los procesos que se sometieron a mi consideración sin ningún inconveniente. De penal pasé a una jurisdicción especializada, no he tenido ningún inconveniente y he atendido todos y cada uno de los procesos que me han sido adjudicados. Y debo agregar algo muy importante: jamás he sido una persona con mora en su despacho. Nunca. Siempre he estado preocupada de no tener mora. En este momento tengo un expediente de las petroleras que tiene 131 tomos, casi 38.000 páginas. Alguien me preguntaba, ¿tú no consideras que eso es morosidad? Y yo le contesté, bueno, el expediente llegó a mi despacho en julio del 2012. En agosto del 2012 lo tuve que regresar al juzgado de primera instancia para que subsanara una pretermisión. Y me regresó en mayo del año 14. Desde entonces estamos trabajando para poder sacar un proceso que, como ustedes comprenderán, es extremadamente voluminoso y nosotros no contamos con asistentes. De modo que la carga laboral la tiene que atender el magistrado. En cuanto, jamás he sido condenada por violación de los derechos humanos. Tampoco he sido sancionada ni investigada por faltas a la ética en mi ejercicio profesional antes de ingresar al órgano judicial, tal como certificó el Colegio Nacional de Abogados en octubre del 2015. Tengo en este momento un proceso o una denuncia por faltas a la ética que inició hace 3 años y que todavía no comprendo por qué no concluye. Y puedo decir que lo que allí se dice es que yo ejercí el comercio y ejercí la abogacía en la creación de 6 sociedades, 2 de las cuales eran de mi madre y 4 de amigos. En el momento en que se interpone esa denuncia, esas sociedades, a pesar de aparecer registradas, estaban prescritas, y prescritas de pleno derecho porque así lo manda el Código Fiscal. El Código Fiscal dice, si usted no paga tasa única, es que no operaron, no paga tasa única por espacio de 10 años, el registro público automáticamente las tiene que dar de baja. Si la institución que tiene la obligación de hacer esto no lo hace, eso no puede ser achacado a un ejercicio ilegal un ejercicio de la profesión ni un ejercicio del comercio de mi parte. Jamás recibí ningún beneficio económico, no tenía acciones en esas sociedades, de modo que para mí es una denuncia que no tiene fundamento, pero no tiene resultado. Yo aplaudo el hecho de que se pongan denuncias, porque soy una persona que le digo a los abogados cuando se me acercan y me dice, este juez es corrupto, yo le digo, interponga su denuncia. Interponga su denuncia. No, pero es que no pasa nada. Pues tiene que interponerla. No, es que yo tramito en este tribunal y me van a archivar me van a engavetar los expedientes. Pues hágalo, y si le engavetan el expediente, usted vuelve e interpone. Los ciudadanos tienen la obligación
tienen la obligación de participar en el adesentamiento de las instituciones democráticas. Y los funcionarios públicos tenemos la obligación de atender los requerimientos con prontitud. Entonces, no soy una persona que le disgusta que le interpongan una denuncia, siempre y cuando esa denuncia esté fundada. La persona que interpuso la denuncia, debo decir, al momento en que lo llamaron para afirmarse y ratificarse de los cargos, señaló: me afirmo y me ratifico, pero a mí no me aplica el artículo del falso testimonio, porque yo no estoy aquí como testigo, perito, intérprete o traductor. Pero es que resulta, señores miembros de la comisión y ciudadanos todos, que el artículo del Código Judicial que prevé este tipo de situaciones exige que el acusador lo haga bajo la gravedad del juramento. Y esto es así por la sencilla razón que conlleva consecuencias civiles y penales. Entonces, usted no puede ser que empañe la imagen de una persona sin sustento y que usted no quiera responsabilizarse por esa situación. Así que eso es lo que puedo decir. Me siento totalmente capacitada, soy una mujer trabajadora, emprendedora, muy constante para lograr los objetivos de mis metas y muy comprometida con la sociedad panameña y sobre todo institucional. Soy una mujer institucional. Muchas gracias. Mañana nos van a cuestionar que los dejamos aplaudir, pero bueno, está bien, no, eso no importa, es que vivimos en un país libre. Yo no me voy a poner ahora con un palo a darle a la gente que aplaudió, ¿no? Esta es la democracia. Nos dan unos minutitos, vamos a reunirnos aquí después que la escuchamos. No, esto es público. Y procedemos a la otra parte. Bueno, aquí no. No sé si nos acercamos.
Vamos a comenzar con... Bueno, ya veremos. Ah, sí. Bueno, vamos a entrar a la parte de las preguntas, ¿no?, que les vamos a estar formulando. De todas formas, ya nos hicieron llegar unas aquí del público presente. Acuérdense que si quieren hacer algún tipo de pregunta, por ahí están estos formularios y pues las pueden hacer para que nosotros a su vez las formulemos en su debido momento. En esta etapa de las preguntas de esta audiencia pública, acuérdense que lo relevante y lo importante al aspirante es que esto es una audiencia pública. ¿Y con qué propósito? Para que por lo menos se sepa y se conozca quiénes son los aspirantes, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de hacer llegar cualquier cuestionamiento, cualquier comentario, cualquier observación. Y de eso se trata lo que vamos a hacer inmediatamente. Le vamos a dar la palabra al representante del Colegio Nacional de Abogados para que inicie esta tanda de las preguntas. Así que tiene la palabra el licenciado Raúl Rodríguez. Acaba de llegar el representante de la Procuraduría General de la Nación, licenciado Rómulo Betancourt. Gracias, señor Procurador. Muy buenas tardes a todos los presentes. Les agradecemos la participación en esta actividad que, aclarando la situación, no busca abrogarse ningún derecho, porque el derecho constitucional y legal para la designación de los magistrados recae en el Ejecutivo. Y por ende, lo que se está es dándole un uso adecuado a un espacio que consideramos valioso que ha decidido conceder el Ejecutivo en esta ocasión, con el propósito de lograr no solamente transparencia, sino que el ciudadano conozca a las personas que en su momento están aspirando a ocupar un cargo tan importante como el de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Por ende, nosotros no pretendemos aquí ser ni censores, ni acusadores, ni tampoco defensores de nadie. Lo que se quiere es que se conozca ante la faz del país cuál es la capacidad, la condición y la formación de cada uno de los aspirantes. En ese sentido, como se dijo esta mañana por parte del presidente del colegio y abusando un poco, señor Procurador, es importante porque la audiencia no es la misma. Nosotros aclaramos que sostenemos no estar de acuerdo con que haya procesos paralelos. Sin embargo, considerando a los aspirantes, considerando que esto definitivamente a quien puede perjudicarlo es a ellos, porque les crea una situación de incertidumbre, y estando aquí de manera legítima, porque representamos al Colegio Nacional de Abogados dentro de una directiva debidamente electa, nosotros hemos decidido en el día de hoy permanecer en este recinto, ejercer la función que se coordinó previamente en el Pacto de Estado por la Justicia, y en el día de hoy a las 6 de la tarde, cuando se reúne regularmente la Junta Directiva del Colegio de Abogados, pues consideraremos si nos mantenemos aquí. Previo a nuestra pregunta, quisiéramos inicialmente preguntarle, y valga la redundancia, a la licenciada María Eugenia López, si ella ha participado hasta el día de hoy en algún tipo de proceso paralelo o de otra organización u organizaciones al margen de lo que es el Pacto de Estado por la Justicia, si ha sido partícipe de alguna entrevista previa a esta participación en el día de hoy. Sí, como no, con gusto le respondo. Nosotros estamos aquí hoy porque reconocemos la legitimidad
y que esta comisión está actuando de manera oficial para entrevistar a todos y cada uno de los 10 que formamos parte de esa lista. Sí recibí una llamada de invitación para ir a una entrevista, pero se me dijo que lo que se quiere es conocer la línea de pensamiento del aspirante y desde luego que vamos a asistir porque somos conscientes y además creemos que todo el mundo tiene derecho a querer conocer a la persona que está aspirando a tan alto cargo, poder intercambiar opiniones, cómo piensa, con derecho a algunas materias, a derechos humanos, pero no creo que eso sea una situación que debiéramos ponderar más allá de lo que es. Estoy aquí y me sometería a cualquier espacio que quiera escucharme y que quiera conocerme y saber cómo pienso y cuál ha sido mi trayectoria. Gracias. Siguiente pregunta. En su experiencia de más de 20 años que vemos que lleva en el órgano judicial, usted me imagino que ha visto muchos casos de todos los niveles, ¿no? De alto perfil, de bajo y mediano. ¿En algún momento ha permitido usted que algo diferente a lo que es la Constitución, la ley, el expediente y lo que tiene usted de entre manos interfiera en una decisión de su parte? Sí. Desde luego que hemos tenido bajo nuestra responsabilidad casos de toda naturaleza, ¿no? De alto perfil, como se les llama, de no ser de alto perfil, y le puedo señalar que en un caso que tuvimos que afrontar y que fuimos designados por un sorteo 7 días antes de la audiencia, recibimos presiones de toda clase, mediáticas, dentro de la institución, personas que nos decían, tienes que hablar con el jurado y decir que condene. Nuestra respuesta fue que no, porque eso es un tema que le compete al jurado de conciencia. Y hay casos que han trascendido las fronteras nacionales. Entonces, cuando un caso trasciende las fronteras nacionales, evidentemente usted tiene otro país que está de alguna manera queriendo cuestionar cómo se está llevando un proceso. No obstante, mi comportamiento, mi desempeño ha sido totalmente apegado a la ley y a la Constitución. Puedo decir también que en un caso que tuve como magistrada del Tribunal Superior en libre competencia, haciendo sala con otra magistrada, nos llegó un expediente en apelación y el abogado planteaba que las costas que se le habían reconocido no eran suficientes. Examinamos la situación, pudimos acceder a parte de lo que planteaba el abogado, más no a todo lo que quería porque no era lo que correspondía en derecho. Ante esa situación, el abogado nos envió un correo electrónico amenazando que iba a interponer una acusación ante la Corte contra esta magistrada y contra mí. El caso se falló como correspondía en derecho y posteriormente recibimos copia de la resolución del Pleno de la Corte que establecía que no admitía la acusación de este abogado por la sencilla razón que era un tema judicial. Entonces, a mí lo único que me hace fallar un caso es la Constitución, la ley y mi conciencia. No respondo ante ninguna presión y eso lo he demostrado a través de toda mi vida en el órgano judicial. He tenido situaciones, hemos tenido empresarios a los que hemos impuesto sanciones personas que usted diría, pero ¿cómo te vas a meter con esa persona? Pues no,
Es que para mí en un proceso no se discute el nombre de una persona, se discuten hechos y si esa persona ha incumplido la ley. Eso es lo que se discute. No sé si le respondo la pregunta. Correcto. ¿Considera usted que la escogencia de un magistrado para la Corte Suprema de Justicia, con el mecanismo establecido en la Constitución, en estos momentos, es el más adecuado? Puedo señalar lo siguiente. El mecanismo que está en este momento, establecido en la Constitución, no es lo que considero tiene fallas. La falla está en qué personas se eligen. Para mí, allí es donde está una falencia profunda. Por supuesto, estoy también de acuerdo en que se hagan todo este tipo de consultas, pero no me parece que la solución para resolver, para tener personas íntegras en la Corte Suprema de Justicia dependa de un método de selección. Depende de las personas que se escogen. Perfecto. Gracias. Está muy bien por ahora. Muy Gracias. bien. El representante de la Procuraduría General de la Nación, magistrado Rómulo, tiene la palabra. Buenas tardes, magistrada. Buenas tardes. Magistrada, primero le agradecemos la presencia ante este foro de alguna forma. El Ministerio Público, en mi caso en este momento representando a la señora Procuradora, sentimos importante plantearle preguntas muy sencillas, muy puntuales. Básicamente, una primera sería, en el evento de que usted sea designada magistrada de la Corte Suprema de Justicia, hasta la fecha, como todo operador de justicia y todos los abogados sabemos, un magistrado de Tribunal Superior tiene una relación jerárquica, si bien en el marco de la Constitución y la ley, con los magistrados de la Corte. ¿Usted podría darnos de alguna manera un perfil o cómo usted piensa que afecta la relación de independencia, de autonomía que debe tener usted, a la que está llamado todo magistrado, visto que hasta la fecha pues usted tiene una relación de jerarquía con los magistrados? ¿Cómo usted aborda este reto? Sí, gracias. Gracias, y esa pregunta es muy importante, porque precisamente una de las luchas por casi 10 décadas para que se aprobara la carrera judicial contiene una situación que llega a ayudar de alguna manera a todos los funcionarios que están dentro del órgano judicial y que tienen un superior jerárquico, y es el amparo a la garantía. El amparo a la garantía judicial. Yo he demostrado, y de hecho tengo y enfrento en estos momentos situaciones no muy agradables, precisamente por haber, siempre que he estado en una mesa de discusión, por ejemplo, en el de la carrera, asistíamos al pleno, allí estaba encargado un magistrado de la Corte, y cuando planteábamos nuestro punto de vista, pues no siempre eso agradaba, pero al final, el día que íbamos a establecer cómo se presentaría al pleno todos los aspectos que tenían que ver con la carrera, yo dije que en representación de la Asociación de Magistradas y Juezas tenía que señalar que no podía discutirse la ley con una sola carrera, que tenían que ser 3 carreras porque los roles son totalmente diferentes. El magistrado que estaba en ese momento a cargo palmoteó en la mesa y me dijo, pero ¿cómo tú ahora vas a salirte con esto? Le dije, no, magistrado, yo vengo señalando estas cosas en todas las reuniones y de hecho he señalado que quede constancia. De tal suerte que yo no me siento una inferior, una subordinada, vamos a decirlo así. Por jerarquía los magistrados están por encima de mí, pero en reuniones y públicamente he demostrado que cuando tengo que plantear mi punto de vista lo hago con respeto y no me importa ni me ha importado
que se trate de un magistrado de la Corte Suprema. No tengo temor reverencial ante nadie. Muchas gracias. Magistrada, una última pregunta. Usted ha señalado y está referido públicamente en la página del órgano judicial que usted ha cursado la carrera precisamente en la Administración de Justicia por más de 2 décadas, si no me equivoco. ¿Usted qué considera debe ser su aporte o cuáles serían puntualmente dos objetivos que usted considera que son necesarios en la renovación del sistema de Administración de Justicia? Uno, el promover en los funcionarios un sentido de pertenencia, un sentido de vocación, que entiendan que se trata de un servicio público que tenemos que dar de la mejor manera. Conozco toda la estructura porque precisamente al estar 25 años dentro, conozco las falencias, conozco las deficiencias y sé que podría ayudar. Hay un tema que a mí siempre me ha apasionado y es el tema de la publicación de todos los procesos que nos ingresan en los tribunales. Yo no veo por qué a través de una página web no puede dársele a conocer al ciudadano un proceso que ingresa hoy, a quién le quedó adjudicado y poder ir dándole seguimiento de las etapas para poder determinar si ese administrador de justicia está cumpliendo con los términos que la ley plantea. Entonces, para mí el tema de la publicidad y la transparencia sería algo en lo que quisiera trabajar profundamente. Yo creo que en la medida en que usted es transparente, que usted le muestra al ciudadano cómo van las cosas, el ciudadano comienza a dejar ese temor y eso ayudaría a ir rescatando la credibilidad. Muchas gracias. A usted. Representante del Comité Ecuménico. Gracias, muy buenas tardes, magistrada. Buenas tardes. Yo la felicito por ser una funcionaria judicial que mantiene al día sus expedientes. Ojalá muchos siguieran su ejemplo. Y dada su experiencia en este aspecto, me permito preguntarle, ¿cómo usted ayudaría, siendo elegida magistrada de la Corte Suprema de Justicia, a cambiar esa percepción de corrupción y demora judicial que existe hoy en nuestra sociedad? Sí. La ley de carrera judicial es una herramienta que va a ayudar a disminuir esos índices y le explico por qué. Ahora mismo un funcionario de carrera judicial no es evaluado, su desempeño no es evaluado. A través de la carrera judicial nos tenemos que someter absolutamente todos los funcionarios a una evaluación del desempeño anual. 2 evaluaciones no satisfactorias hacen que ese funcionario se excluya él mismo. No es una cuestión de que usted va a tener que abrir un proceso, entonces el funcionario va a tener que cumplir con los términos. Y claro, se prevén herramientas que van a ayudar. Nosotros creo que nos hemos quedado muy rezagados en la tecnología. Nosotros no tenemos en las computadoras, los jueces no pueden consultar, por ejemplo, en la computadora del despacho, convenciones interamericanas de derechos humanos, los tratados, porque no hay acceso, eso está bloqueado. Entonces, figúrense, eso no debe ser. Entonces, el juez tiene que, en su casa, buscar todos esos instrumentos internacionales que quiere aplicar y que debe aplicar, los tiene que buscar en su casa porque no cuenta con las herramientas. Y aquí el tema importantísimo del presupuesto. Ciertamente la Constitución establece un porcentaje mínimo de 2%, pero el órgano judicial de ese momento en que se estableció ese mínimo de 2% para el Ministerio Público y órgano judicial, no era el órgano judicial que es hoy en día. Las necesidades son otras y tenemos que apostar a que si no le damos y dotamos al órgano judicial y al Ministerio Público de los recursos necesarios, mal puede hacer la institución
un buen trabajo o cumplir con todo lo que quiere. Mire, los tribunales están abarrotados de expedientes. Humanamente a veces el juez no puede, por decir que no la mayoría de las veces. Claro que acepto que hay situaciones que no se justifica que estén paradas, pero tienen que dotar de recursos económicos para que se pueda adecuar, para que se pueda administrar una justicia pronta. Usted dirá, pero ¿cómo usted lo hizo? Si usted no tenía los recursos. Bueno, efectivamente, yo creo que es no sé, la manera de ser de cada persona. Yo soy muy apasionada cuando tomo un tema y una responsabilidad. Créame que a mí no me importa trabajar, y así lo he hecho, 10 de la noche, 2 de la madrugada. Entonces, pero claro, eso conlleva un sacrificio de la familia que también no es menos importante, porque la familia tiene que atenderse y tiene que cuidarse. Lo que pasa es que allí puedo decir también y reconocer que mi esposo es un hombre que me ha apoyado en todos y cada uno de los eventos que yo he querido emprender, pero hay situaciones que a veces le impiden al funcionario poder atender todo, ¿no?, con la prontitud que debiera. Entonces digo que mi contribución sería luchar para obtener los recursos necesarios e ir dotando, y que con lo poco que se tiene también hay que tener creatividad. Hay que tener creatividad a ver cómo afrontamos los problemas y las dificultades que tenemos, porque no siempre podemos obtener los recursos. Entonces tampoco podemos justificar, no voy a cumplir con mi trabajo, no voy a cumplir con los términos porque no tengo los recursos económicos. Esa tampoco debe ser una excusa para un funcionario público, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra el representante de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes. La felicito por la valentía de estar aquí con nosotros. Eso es algo que me caracteriza. Dice Eduardo Couture que de la dignidad del juez se encuentra la dignidad del derecho. Afuera de la Suprema Corte de Estados Unidos hay una lápida que dice: la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Es decir, los jueces hacen el derecho. Para este puesto de magistrado, evidentemente, hay que tener mucha dignidad. El listado que nos ha dado el Ejecutivo, en mi opinión, es un listado que a primera vista todos reúnen esos requisitos. Pero cuando hacemos una mirada, ¿no?, ya la pregunta, a la Corte Suprema de Justicia, donde existe una mora judicial rampante, que la mora judicial es un caldo prácticamente de corrupción, la pregunta es: ¿cómo usted, doctora, minimizaría el tema de la mora judicial en la Corte? Bueno, es que cuando yo le hablaba de las estadísticas, no me refería a estadísticas de tribunales superiores hacia abajo. Esto debe ser algo que debe comprender o incluir a la Corte Suprema de Justicia. Vemos informes que se publican sobre lo que le ingresa a una sala y lo que sale de ella, o lo resuelto. Sin embargo, no me dices todo lo que tienes. Entonces, es ahí la importancia de la transparencia y la publicidad. Si usted le muestra a la ciudadanía que un magistrado tiene una morosidad que no debe tener, el ciudadano está en todo el derecho, y debe hacerlo, de decirle al magistrado: usted no está cumpliendo con su trabajo. Y ese magistrado debe decir por qué no está cumpliendo, porque es su deber cumplir con los términos y con la Constitución y las leyes. Entonces, yo diría que todos
es como una sanción moral, ¿no? Realmente, que a nadie le gustaría que le publiquen que tiene una morosidad elevada y que no resuelve, o por qué ha sacado unos casos que son posteriores, los ha sacado con anterioridad, cuando la ley dice que usted debe resolver en el orden en que ingresan los expedientes. Entonces eso también puede mostrar síntomas de que algo no está bien y que puede ser atacado y denunciado. Sé que no estaba para lo de la pregunta, pero me llama la atención de lo que acaba de señalar, que me parece bien. Si la transparencia se la voy a exigir a un juez municipal, que también sea magistrado de la Corte, pero acaba de señalar algo, que la pregunta va en función de una norma que está en la ley de carrera judicial que me llama la atención. Acaba de señalar algo que es cierto y es consono con la democracia. Si un magistrado de la Corte está enmorado, el ciudadano puede y debe tener la posibilidad de cuestionarlo. Pero ahí hay una norma que habla del amparo de la independencia judicial. ¿Cómo yo interpreto eso de que un magistrado diga, bueno, tú me estás interfiriendo en mi independencia judicial porque yo puedo resolver esto cuando yo quiero, y pide el amparo y dice, bueno, ahora vamos a sancionar al ciudadano? ¿Cómo yo explico esa norma allí? Ajá. Sí, y lo digo con todo el respeto. ¿Sí? Cómo no, y le agradezco porque es muy pertinente para aclarar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como no pertenecen a la carrera judicial, el ciudadano no puede interponer un amparo contra un magistrado de la Corte. Los amparos se refieren a aquel funcionario de tribunal superior hacia abajo que sea de carrera y que se siente perturbado, bien sea a lo interno o a lo externo, para que falle de una manera u otra. Cuando me dice perturbado el interno, ¿qué significa eso? Pues bueno, sabemos que, y eso es real, hay personas que, por ejemplo, les aterran los medios de comunicación, que su nombre salga publicitado, que se esté hablando de ellos. Puede ser, y han habido casos de abogados que se presentan donde jueces y le dicen, tú sabes de quién yo soy abogado, ¿no? Entonces, eso claro, no es que el juez va a ceder, pero por supuesto que como ser humano, eso es una situación que lo perturba. Él debe estar totalmente en su despacho resolviendo procesos sin ningún tipo de interferencia. Pero anteriormente el juez se quedaba con ese intento y no podía o de repente no quería decir nada. Pero ahora el juez tiene una herramienta para decirle al órgano correspondiente, aquí esta persona ha venido a mi despacho, me ha pedido esto, me está amenazando, me está diciendo, y se abre una investigación. Y se abre una investigación a efectos de que cuando se tenga el resultado, si se comprueba que efectivamente se estaba tratando de violentar ese criterio del juez o interferir de alguna manera, entonces se publica la sentencia y volvemos al tema de la sanción moral. Perdón, siga. Gracias. A la orden. Otra pregunta. Casi el 60% de las personas que quedan detenidas y salen libres, salen con VIH. Y en Panamá se ha prostituido lo que es la detención preventiva. ¿Qué opinión le merece a usted este tema, la detención preventiva a mansalva? Mire, la detención preventiva no debe ser la primera opción. La persona, y eso creo que se va a solucionar en gran medida con el sistema penal acusatorio, porque va a haber un juez de garantías que va a analizar si esa detención es legal o no. Entonces ya usted tiene a un juez que está examinando esa situación. También ocurre, licenciado, que muchas veces el detenido dice que no tiene sentencia. Eso no siempre es
cierto, porque lo que ocurre es que el juez de primera instancia dicta la sentencia, pero esa sentencia se recurre y tiene que ir a una segunda instancia. Y allí pasa otro tiempo. Si termina la segunda instancia e interponen un recurso de casación, eso tiene que llegar a la corte y es otro tiempo. Y bueno, la persona no es que no tiene una decisión, tiene una decisión que no está en firme porque hay recursos interpuestos. Yo creo también que debiéramos buscar una forma para resocializar estos programas de tratar de traer al individuo nuevamente a una vida que no sea de cometer delitos, ingresar a la cárcel. Debe haber prevención y debe haber resocialización, porque nada gana el Estado con tener esa cantidad de detenidos que además son una carga para el Estado, que además comprometen los derechos humanos de esas personas. Entonces yo creo que como Estado debemos sancionar el delito, sí, pero aplicar la detención preventiva en los casos en que se amerite. Hay otras alternativas y otras medidas cautelares distintas a la detención preventiva, por supuesto si el caso lo permite, porque no será en todos los casos. Okay, el artículo 4 de la Constitución Política, usted lo conoce, que nos manifiesta que Panamá acata las normas del derecho internacional. ¿Qué opinión le merece a usted la aplicabilidad o no en los fallos con referencia a la bloque de la convencionalidad? Mire, cuando un juez va a resolver un expediente, tiene que examinar la primacía de la Constitución, pero también hacer un control de convencional. Un control convencional. ¿Por qué? Porque en esa labor el juez tiene que armonizar las normas de derecho interno con las normas de la Convención de Derechos Humanos, de tal suerte que, y siendo Panamá signatario de la Convención de Derechos Humanos, está obligado a aplicar las convenciones, está obligado, y no puede decirse sobre pretexto de que se trata de una ley supranacional que no se va a aplicar porque eso eso violentaría la Constitución. No. Panamá está obligado a sus autoridades a aplicar en los procesos la Convención de Derechos Humanos, y si hubiese una norma o no hubiese una norma, tiene que buscar cómo armoniza ese impedimento que tiene allí para poder defender los derechos humanos de las personas. Una última pregunta. Perdón, quiero sobre esa pregunta. Magistrada, ¿conoce usted en toda la experiencia que tiene en la Corte de Suprema Justicia? No, en la Corte no. Digo, perdón, en el órgano judicial. ¿Algún funcionario, algún juez municipal de circuito del Tribunal Superior a la Corte que haya aplicado realmente lo que es el control de convencional? Es decir, esta ley, este artículo, viola este artículo de la Convención y voy a dejar de aplicarlo. ¿Conoce algún fallo en democracia? Pues no, eso sería muy irresponsable de mi parte decirlo, porque yo no reviso los fallos de todos los tribunales para poder saber si aplican o no. No, yo lo digo en el... Sí, yo entiendo lo que me quiere decir, pero acuérdese que cuando uno aspira a ser magistrado de la Corte tiene que tener una visión de Estado, ¿no? Y estar al tanto de todo. Lo digo, acuérdese que a nosotros nos han condenado. Claro. Y yo lo digo porque hace muchos años yo vengo escuchando el control de convencional, y yo digo, bueno, me gustaría saber si hay algún juez que ya lo ha aplicado, o sea, que lo ha hecho eficaz. Sí, no tengo ninguna experiencia que conozca. Muy bien. Perdón. Una última pregunta. ¿Qué tiene la Constitución Política a mano? ¿Se la entregué? Si no, aquí ve. Oiga, hágale ya. Yo le entregué. Dígame. Ubique por favor el artículo 55. Mire, allí mismo. Ahí lo tiene. Le habló solito. En base a ese artículo, que suprime el estado de urgencia en el país, que suprime varios artículos, entre ellos el 23, que es sobre las detenciones ilegales, tiene que ver con el habeas corpus. Pregunto,
el evento que se dio en estado de urgencia en Panamá y cualquiera de estos ciudadanos sea detenido por un miembro de la fuerza pública, por orden de sabrá Dios, y esta persona, siendo usted designada el día 2, oficialmente ya como magistrada del país, y se presente recurso de habeas corpus, ¿podrá la Corte acogerlo, este recurso de habeas corpus? Debería porque lo que está en juego es la libertad de un ser humano. Entonces no importa si estoy en horas laborables o no laborables, se trata de salvaguardar el derecho a la libertad de esa persona que tiene derecho a que le den respuesta rápida. Usted imagínese si hay una situación de guerra y, como dice aquí, de guerra exterior o perturbación interna que amenace la paz, esa persona no puede esperar que las cosas se solucionen en el país. Debe atenderse y de ocurrir, que espero que no, por la situación que es la que provocaría esto, yo atendería la situación y llamaría a mis colegas para decirles hay que atender esta situación. Gracias. A usted. Tiene la palabra el representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el licenciado Valiente López. Mi guaidara me se pano gambi hapachiru ñatore amorrobo. Primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Indígenas, en nombre de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, para que la ciudadana sepa, la Alianza Ciudadana Pro Justicia es una organización que tiene más de 15 años está trabajando en el tema de reforma judicial conjuntamente dentro del Pacto de Estado por la Justicia. Y uno de los temas que nos ha preocupado es el tema de la selección de los magistrados. Usted ha manifestado, claro, a nivel constitucional lo que tenemos ahora. ¿Cuál sería su propuesta para mejorar la metodología de la selección de los magistrados de la Corte? Pienso que debe abrirse un espacio para que no solo participen los ciudadanos, sino que también puedan participar los funcionarios del órgano judicial que pueden hablar de primera mano sobre el desempeño de ese funcionario, en el caso que fuera más funcionario, sobre cómo es su desempeño. Pero debiera abrirse consultas a todos los niveles, o sea, colegio de abogados, alianza, todas las organizaciones, todos los ciudadanos del país deben poder opinar. Mire, hay situaciones, por ejemplo, usted puede tener una empleada doméstica en su casa y maltratarla. Y eso no va a salir porque esa ciudadana, ¿cómo llega? ¿Cómo llega para decir, mire, esta señora me maltrata todos los días que yo llego a trabajar? Y son situaciones que no se conocen. Por eso, para mí, es importante abrir los espacios y que todas las personas que quieran hablar sobre esa o ese aspirante que desea llegar a la Corte puedan tener un espacio donde llegar y plasmar sus inquietudes. Desde luego, aquí quisiera referirme al tema de las redes sociales y de los anonimatos y de los seudónimos. Creo, y como dije en mi intervención, el ciudadano tiene una obligación de denunciar cuando considera que tiene un derecho violentado. No obstante, debe hacerlo de manera responsable y no esconderse en el anonimato, porque en un Estado de derecho un ser humano no tiene que tener temor que va a poner una denuncia o va a decir algo que está ocurriendo con un funcionario y tiene que tener miedo. Tenemos que empoderar a los ciudadanos, que entiendan que ellos tienen una responsabilidad tremenda, que hay que invertir tiempo. Las personas le dicen a uno, no, pero es que no pasa nada. No, yo no tengo tiempo para ir, pero tienes que ir y tienes que interponer la denuncia si lo que estás diciendo está ocurriendo. Tenemos que invertir tiempo en nuestra democracia, en lograr que este país mejore, que avance, que rescatemos los valores que se han perdido, porque ahora usted ve que lo que prima es el factor económico. La gente está desesperada, es ¿cuánto hago?
y se han dejado los valores de lado, y eso ha traído como consecuencia muchas de las situaciones que tenemos hoy en la sociedad. ¿Usted seguiría la misma metodología que tenemos ahora a nivel constitucional? No, ¿Cuál será la nueva propuesta? La propuesta sería abrir los espacios de consulta y que mire, que se presenten ternas, que pueden salir del órgano judicial una, de la sociedad civil otra, de los abogados otra, y que eso se le presente al Ejecutivo y que el Ejecutivo escoja de esas ternas y que quede la persona que supere todo ese escrutinio público. O sea, lo que le digo es que mi propuesta sería, ¿verdad?, que se abran los espacios, que pueda haber participación y no participación nada más de esta naturaleza, que puedan haber grupos que puedan presentar sus candidatos, demostrando que la persona efectivamente cumple con unas cualidades que debe tener para llegar a la Corte. Bueno, ahora tenemos vamos a tener vacantes dos, de la sala civil y de la sala tercera. ¿A qué sala aspirarías? ¿Aspiras? Yo aspiré a las dos salas. Porque me considero totalmente capacitada para ocupar cualquiera de las dos vacantes. El desempeño en la esfera o en materia civil, materia penal, materia comercial, me permite, como lo he hecho en todas las jurisdicciones, independientemente de la rama de que se trate o la materia, atender todos los procesos. El juez tiene que ser un estudioso permanente y tiene que estar actualizado. Y tiene que tener la capacidad, porque si usted revisa los principios fundamentales en los que usted tiene que basar su fallo, si usted toma como referencia la Constitución y los convenios, usted no debe tener ningún problema para resolver una causa que se somete a su consideración. Una de las salas es la sala tercera. Hay solo casos que llegan, casos ambientales y también algunos casos indígenas. ¿Conoce alguna materia de derecho indígena? Bueno, tenemos el fallo de la Corte, está el protocolo de Kioto, el protocolo de Montreal, que tiene que ver, con derechos humanos, pero revisé en aquel momento que salió el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sancionó a Panamá, estableciendo que las comunidades indígenas tenían que ser demarcadas, y sancionó no solo económicamente, sino a un señor Melgar a devolver tierras. Entonces, aplicar las convenciones de derechos humanos, porque dentro de eso está la diversidad cultural. Entonces, yo no puedo excluir o basar una decisión que tenga que ver con los pueblos indígenas, haciendo abstracción de que son parte de los ciudadanos de este país. ¿Conoce alguna ley panameña materia indígena? No, o no la recuerdo en este momento. Bueno, acá en nuestra jurisdicción de la protección de los derechos indígenas. Bueno, una de las preguntas que hacíamos del tema del control de la convencionalidad. ¿Alguna vez has aplicado el control de convencionalidad siendo magistrada? Sí, claro, siempre. Siempre, porque no en todas las ocasiones usted se encuentra que la ley está totalmente clara para usted armonizarla y poder resolver el proceso. Pero si usted aplica la Convención de Derechos Humanos y la armoniza con lo que usted tiene, usted puede resolver el caso, haciendo ese control de convencionalidad. Una última pregunta ya. ¿Crees que es mejor crear una jurisdicción ambiental y agrario especial, como jurisdicción de familia que tenemos, jurisdicción laboral? El ambiente es un derecho humano, el derecho a los estamos seres hablando, humanos a respirar un aire. Pero una jurisdicción especializada en materia ambiental y en materia agraria, ¿es posible? Bueno, puede ser posible. ¿Cuál es su propuesta? Puede ser, no, pero es que
lo que le quiero decir es que cada día es más importante cuidar el ambiente, ¿verdad? Porque la raza humana está teniendo problemas serios y todos los recursos ecológicos están sufriendo por causa de la depredación, ¿verdad? Y por causa de los gases que afectan la capa de ozono. Entonces, desde luego que yo pienso que es posible y puede ser pertinente la creación de una jurisdicción que se dedique a este tema y vea los procesos que tienen que ver, porque cada día son más. Me preocupa que vamos a quedar aquí como unos machistas porque dejamos a la diputada de última. Tiene la palabra. Gracias. Gracias. Buenas tardes, licenciada López. Buenas tardes. Siendo que en este momento es una de las pocas mujeres que tiene la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia a través de este proceso en el que el presidente de la República ha tenido a bien la autorregulación y abrir un proceso de consulta, ¿qué le diría usted a la ciudadanía panameña? ¿Por qué es importante que haya mujeres en la Corte Suprema de Justicia? Mire, las mujeres, como todos sabemos, atienden a la vez el trabajo, la casa, los hijos, muchas veces también están estudiando, tienen su despacho organizado, y con esto le quiero decir que somos más organizadas. Las mujeres planificamos. El hombre generalmente está tranquilo porque sabe que todo está caminando en la casa de manera correcta, pero más allá de eso hay una ley de oportunidades que debe permitir y lograrse a través de ella una participación igualitaria. La mujer de hoy ha tenido que prepararse al igual que el hombre, a la par y muchas veces más, y le cuesta el triple poder llegar a los espacios de toma de decisiones. Entonces, lo que yo le diría a la ciudadanía es que las mujeres deben participar más, pero aquí también usted se encuentra un obstáculo. Por ejemplo, en el caso de la política, el hombre se va a hacer campaña y no pasa nada. La casa sigue funcionando perfectamente bien, los hijos están atendidos. ¿Cómo hace una mujer para irse de su casa a caminar si no tiene el apoyo de su familia, que entiende que quiere participar? Entonces, siempre es más difícil para la mujer, pero tenemos que empoderarnos y somos nosotras mismas las responsables de esa participación. Si nosotras no entendemos que tenemos que participar, no creo que sea posible ir logrando mayores espacios. Y en cuanto al tema de la visión, en el tema para la administración de justicia, el componente femenino, ¿por qué es importante en la visión de la administración de justicia? Es decir, es un cuerpo colegiado, usted va a un cuerpo colegiado donde en este momento las más altas decisiones en materia de administración de justicia se toman desde una perspectiva androcéntrica, sin querer llegar al tema de una sustentación del feminismo, que no es lo que estoy haciendo aquí. Estoy tratando que la ciudadanía entienda por qué de una decisión de 9, una decisión colegiada, en un país donde el 50% de la población es mujer, ¿por qué tiene que haber una visión también desde una perspectiva de mujer a la hora de administrar justicia? Mire, yo creo que las mujeres tenemos la capacidad para ir llevando al varón ideas, ir haciendo que entienda la importancia de la participación de la mujer. Para mí, y quizás esto, la mujer es menos corruptible. La mujer, a la hora de cometer un acto de esa naturaleza, piensa en sus hijos. La mujer puede, sin dejar de ser firme, hacer entender que el camino que se está siguiendo no es el adecuado.
Yo recuerdo cuando la magistrada Esmeralda de Troitiño dejó el órgano judicial, la unidad de acceso a la justicia perdió mucha participación y vigencia. ¿Por qué? Porque habían 9 varones en la Corte Suprema de Justicia y usted escucha comentarios como, bueno, pero es que son muy problemáticas. Es que depende cómo amanecieron hoy. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Ir demostrando competencia y ir haciendo entender que nosotros tenemos criterios que tienen que ser respetados, que somos pares. Entonces, aquí no es porque yo soy una mujer, me siento un poco menos o no me voy a atrever. No sé si le respondo. Siento que la mujer tiene unos principios y unos valores que no es que el hombre no pueda tener, pero la mujer es muy conservadora con las cosas, no sé, que tienen que ver con la ética, con la moral. Son principios y valores que la mujer trata de siempre llevar en sus actuaciones. Gracias. Magistrado, usted viene dentro del sistema y ha estado más de 20 años dentro del sistema. En el sistema no podemos esconder que ha habido actos de corrupción a lo largo de la historia y que han venido siendo denunciados. ¿Qué ha hecho María Eugenia López dentro del sistema para combatir esta corrupción hasta donde le ha sido posible? Pero ¿cuáles podrían ser aquellas cosas que María Eugenia López pudiera mostrar como una carta de presentación de su lucha para combatir la corrupción? Bueno, mire, le contesto lo siguiente. Cuando hemos tenido conocimiento de alguna situación en la cual solamente podemos hacer lo que hemos hecho y que humanamente podemos hacer, porque tendría que venir una decisión a instancia superior, hemos instado a las partes a que denuncien. Hemos pedido auditorías y usted se encuentra con auditorías que son selectivas. 2 jueces de la misma jurisdicción son examinados de diferente forma. Usted envía nota, usted dice por qué de la selectividad, por qué a este juez lo evalúas así y a este de otra manera, qué quieres o por qué no muestras la totalidad de ese despacho, a quién estás protegiendo. Eso me ha traído como consecuencia situaciones que, bueno, las he asumido y afrontado. Yo tengo 2 años de no irme de vacaciones, porque precisamente había un proceso muy delicado en mi despacho y se me invitó a una conferencia aquí en Panamá. Yo pedí un permiso y no quiero entrar a las interioridades, pero la persona que me iba a suplir estaba encaminada a resolver ese proceso de otra manera. Así que yo desistí, no fui al evento. El hecho de usted señalar que usted está en desacuerdo con situaciones que se dan, que se designen suplentes a los asistentes de magistrados cuando hay otros jueces, cuando usted designa exclusivamente a un mismo juez en un despacho, ¿por qué? Como suplente de Tribunal Superior, sin respetar. Entonces, cuando usted ve que hay un manejo, que siempre se escoge a las mismas personas, que esas personas no tienen un desempeño adecuado, porque además no es lo que se dice en los pasillos, es que son siempre las mismas personas que se mencionan. Entonces, yo le puedo decir con propiedad que he atacado actos que por alguna razón me ha llegado a conocimiento y hemos hecho lo necesario. Ciertamente las autoridades que tienen que investigar, y no me refiero al Ministerio Público porque cuando usted tiene una utilización de fondos que no es la adecuada, cuando usted utiliza indebidamente los viáticos,
cuando usted utiliza indebidamente los recursos del Estado, cuando usted utiliza un carro, un chofer y gasolina, cuando usted no es funcionario, que tiene derecho por ley a hacerlo, esas cosas las hemos denunciado. Y eso ha traído como consecuencia, bueno, tener situaciones que, y por eso la pregunta de la jerarquía, que usted guarda relación esto, o sea, no me interesa que usted esté en la corte, yo tengo que decir las cosas que encuentro incorrectas, pero eso trae como consecuencia, bueno, lo que todos sabemos, pero María Eugenia López solo le teme a Dios, y se lo digo aquí, solo le teme a Dios, nadie ha logrado doblegarme y no lo van a hacer, no lo van a hacer, porque he dado muestras de ello, no porque me esté parada aquí y lo diga, es porque lo he hecho. Entonces, sin dar, yo puedo decirle a ustedes en privado las situaciones, estas, planteárselas, pero no me parece el escenario para hacerlo de manera pública. Pero claro que hay actos y tienen que ser atacados, y estoy segura que muchas de las personas que están ahorita mismo viéndome como una aspirante, como una de esa lista de 10, tienen que estar rogando que yo no llegue a la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Magistrada, ¿qué importancia pudiéramos decirle al país tiene o relevancia para efectos del fortalecimiento institucional que la persona escogida de aquellas que aspiran venga de dentro del sistema y no de afuera en estos momentos que vive el país? Sí, claro. Sin querer demeritar todos los méritos que tienen los abogados particulares, los litigantes, les señalo lo siguiente. Cuando usted está dentro de la institución y pasa tantos años, usted conoce los problemas que enfrenta la institución. Usted tiene una visión de cómo se pueden solucionar. Usted sabe qué es lo que tiene que atacar, dónde están las puertas abiertas para que se den casos de corrupción. La persona que viene de afuera desconoce el sistema y evidentemente las interioridades de la institución, y cuando se sienta va preocupado es por hacerle frente a toda una cantidad de procesos para ponerse al día. No ha constituido, salvo algunas excepciones, que los temas administrativos sean preocupación de la Corte Suprema de Justicia. Esa no ha sido la preocupación. Y de allí es donde se han permitido y han ocurrido muchas cosas. Yo en mi jurisdicción siempre le digo a mis dos colegas magistrados, mira, nosotros tenemos la obligación por ley de supervisar. No significa que yo voy a interferir con la independencia de esos dos jueces. Tengo que supervisar, porque si superviso, prevengo. Me doy cuenta cuando algo no está bien y puedo ayudar al juez para decirle cómo hacerlo mejor. Pero aquí hemos perdido ese sentido de responsabilidad que tenemos. No supervisamos. Entonces, yo soy una convencida que estar adentro, el conocer todo el sistema, permite atacar las cosas para encontrar soluciones y mejorar. Convencida. Gracias. En el último quinquenio ha sido un arrastre, es un tema de arrastre, pero en el último quinquenio se agudizó muchísimo la crisis institucional que vive el país por la grave afectación al Estado de Derecho o al sistema de administración pública en general, particularmente al de administración de justicia. ¿Le asigna usted o no valor al rol político que juega la Corte Suprema de Justicia, y cómo cree usted que podría ser el impacto que María Eugenia López podría hacer de diferente en la Corte frente a la criminalización de la pobreza y la penalización de la protesta pública, que ha sido parte de ese deterioro institucional que hemos estado viviendo, y la forma de respuesta institucional que han tenido gobiernos que están ejerciendo no solo un presidencialismo exacerbado, sino también un ejercicio del poder con visos de abuso hacia la población? Bueno, es que cuando una autoridad
usted puede cumplir con la ley, y una cosa es debe cumplir con la ley, y otra cosa es ser autoritario. Vuelvo a la respuesta anterior, y tenemos ese artículo de la Constitución que dice que los poderes están separados, pero que deben tener una colaboración armónica. Para mí, tener una colaboración armónica no significa que yo debo ponerme en contacto con el Ejecutivo o con el Legislativo para efectos de determinar qué es lo que voy a hacer. Siento yo que esa colaboración armónica significa vamos a buscar que los tres órganos en lo administrativo, cómo apoyarnos para brindar un mejor servicio, pero no para pedir, por ejemplo, qué opinión te merece o qué debo hacer aquí. Yo considero, y lo digo con mucho respeto, que hay leyes que deben ser modificadas, A mí no me parece, cuando usted depende de otra persona, que usted esté en el puesto o a usted le pase algo o no, eso trae como consecuencia que se deban favores. Y esto va en doble vía. Entonces, a mí me parece que, no estoy de acuerdo con que los magistrados juzguen a los diputados y los diputados a los magistrados. No estoy de acuerdo. Porque allí viene un tema, yo no muevo tu expediente, pero entonces lo que tú tienes allá tampoco lo toques. Y eso es parte de, y usted escucha a la ciudadanía diciendo, pero claro, si es que uno se tapa al otro, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la forma de, tiene que haber una participación de los políticos, pero una participación bien entendida, sana, buscando los mejores intereses del país, no aprobando leyes para que entonces se le deba el favor. No sé si le respondo, usted quiere que... Usted es libre en la respuesta. Hay una última pregunta. Los conflictos sociales plantean constantemente a los operadores judiciales el gran dilema entre la justicia y el derecho. Cuando un magistrado de la Corte Suprema se enfrenta en un proceso, un expediente que ha venido instancia tras instancia, subiendo y siendo recurrido y atacado, y finalmente llega a las manos de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Puede un magistrado, cuando está frente a una situación, un conflicto social real, planteado desde la perspectiva de los derechos humanos, planteado desde la perspectiva de la legalidad, o cualquier escenario de aquellos que presenta un conflicto legal, ¿puede un magistrado escoger entre la justicia y el derecho? Yo lo escogería la justicia. Muchas gracias, magistrada. Diría algunos que ya no debiera preguntar, porque ya hice las preguntas por adelantado, ¿no? Pero mi deber es eso, hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo no? Y se lo digo con todo el respeto. ¿Cómo no? Yo la he escuchado con mucha atención y la comprendo perfectamente cuando habla de la importancia y lo que implica hacer una carrera dentro del sistema, en el caso suyo, juez municipal, juez de circuito, magistrada de un tribunal superior y ahora aspirando a la Corte Suprema de Justicia. Eso le da una ventaja a uno, y lo digo por mí. ¿Sí? Yo comencé de oficial mayor y pues donde he terminado ahora. Y la comprendo lo que está diciendo, como que uno al compenetrarse del sistema le duele lo que ocurre cuando a veces es atacado injustamente, pero también a veces cuando le fallamos a la sociedad, a la comunidad. Y si a las circunstancias le da a uno la oportunidad de dirigir esa institución, de ser un gestor y también a veces convertirse en un líder, porque yo creo en el liderazgo moral, ético, pues eso le da mayor cohesión porque los demás se identifican. Por decir algo, ¿no? Si mañana pasado el presidente mira su trayectoria y dice, yo quiero que ella sea magistrada de la Corte, ese que está allá abajo en el órgano judicial dice, yo también puedo llegar.
Y si ella en su trayecto fue una persona digna y ética, entonces eso es el valor que yo tengo que hacer valer, ¿no? Yo la comprendo en cuanto a eso. Pero hecha esta introducción, y esto en el marco del respeto, no tengo que volver a lo que usted señaló porque se nos adelantaba en el hecho de que con mucho valor usted dijo aquí que hay una denuncia ante la Corte por posible falta a la ética, y usted ha dicho que le extraña que al día de hoy eso no se haya resuelto. Le pregunto, ¿usted cree que esa denuncia o esos hechos la descalifican a usted para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia? Para nada, porque quiero reiterar, como dije, nunca, recalco, nunca he ejercido el comercio ni la abogacía antes de, desde que ingresé al órgano judicial en 1990, lo que significa que si yo no he cometido esos hechos, que además están demostrados, eran unas sociedades que estaban registradas, pero que estaban prescritas por mandato de la ley, no estaban operando, nunca pagaron tasa única y fueron constituidas antes de 1990. Yo no he cometido ninguna falta a la ética que a mí me descalifique. Yo soy una persona íntegra de valores y lo he demostrado en toda mi trayectoria. Por eso señalaba la importancia del anonimato de las denuncias, de la maldad de la gente pero como decía Quijote, Sancho, los perros ladran, señal que estamos avanzando. Cuando usted en una institución se convierte en un referente de honestidad, de honradez, y usted logra tener personas que la siguen, eso no le va a gustar a las personas que no están en lo correcto. Entonces, allí usted se encuentra que comienzan a buscar la manera. Esta persona que me acusó a mí o me denunció por faltas a la ética fue destituida de la institución. Pero no considera que por lo mismo que la escuchaba hace un momento, que independientemente de eso, ese es el derecho de él, aunque sea injusto. No es que yo iba allá. El derecho del ciudadano es a denunciar cuando siente violado su derecho. Lo que no es correcto es que usted denuncie sin fundamento para dañar la imagen y la trayectoria de un funcionario de tantos años, que lo único que he hecho es administrar justicia de manera honrada y correcta. Pero ahí mismo le hago una pregunta, entonces... Así que no estoy descalificada para nada porque sí, no he faltado a la ética. Acuérdese que la pregunta va para que usted nos tenga la posibilidad, como lo está haciendo, de respondernos, porque no es a mí, es a la opinión pública, a los medios de comunicación, y que la ciudadanía la escuche, que usted no tiene nada que ocultar y Así ante ese es. hecho no tiene ningún temor. Y perdone que lo interrumpa, si yo hubiese cometido esos actos que a mí se me achacan allí, yo no hubiera enviado mi hoja de vida y yo no me hubiera presentado jamás ante esta comisión. Sí, puede tener la seguridad. Sí, lo que voy a decir no es para que usted se comprometa, lo voy a decir yo. Entonces yo diría, ¿no?, que el sistema hasta cierto punto ha sido injusto, los magistrados de la Corte, que al día de hoy no le han resuelto su causa con miles de panameños que están en el sistema y dicen, bueno, pero ¿cuándo estos señores van a mirar para acá para que me resuelvan esto? Soy culpable o inocente, pero acuérdense de mí. Ese comentario lo hago yo. Y yo me puedo asumir el compromiso de decirse a los magistrados de la Corte, porque para los efectos me da lo mismo, ¿no? Porque igual ellos son magistrados. Y yo también podría hacer el comentario. Sí, pero no, yo lo quería asumir para que usted pues no se sintiera comprometida con lo que yo digo, y lo puedo decir con toda la autoridad moral que uno tiene para hacer estos cuestionamientos, ¿no? Usted hace un momento decía algo que la verdad es que me quedé un tanto perplejo, ¿no? Que en el sistema no tienen acceso a los convenios de reconocimiento y protección de los derechos humanos. ¿Eso lo escuché mal o...? No, exacto. O sea, lo que le quiero decir es que el acceso al Internet está limitado en la institución, en los despachos, pero está abierto en los despachos de los magistrados de la Corte. Pero entonces, perdón, magistrada, ¿y cómo aplican los jueces de garantía el Código Procesal Penal que dice
convenciones de derechos humanos, constitución, bueno, me quedo en las convenciones. ¿Cómo aplican eso si pues no tienen acceso? asumo que cada uno se ha encargado de bajarlo de internet para tenerlo como un libro de trabajo. Sí, no, yo entiendo eso, pero usted se imagina que están en una audiencia y no tienen el libro y tienen una computadora y le dicen al que está pidiendo la tutela, disculpe, es que la corte no me tiene acceso, y entonces la corte, lo digo yo ahora, está violando un derecho humano allí porque tiene que facilitar. Son conscientes, si eso no lo digo yo, eso lo dice el Código Procesal Penal y el Código Penal, que son convenciones, constitución y código. Entonces no tienen acceso. Hay juzgados que no tienen internet. No puede ser. Hay juzgados que no tienen internet. Sí, pero entonces, los magistrados de la corte sí. Bueno, varias computadoras y todo tipo de facilidades, ¿no? Porque usted entenderá que un juez requiere de unas herramientas básicas para poder realizar el desempeño, ¿no? De no ser nombrada, yo la insto que el primer día, la primera orden que dé es acceso a internet para todos. Sí, porque claro, y simplemente con la limitación de estos sitios de Facebook y todo lo demás, porque eso no tiene nada que ver con el trabajo. Sí, claro. Pero yo me comprometo a luchar por eso. Muy bien. En su larga trayectoria, ¿en algún momento ha recibido alguna presión de algunos de sus superiores jerárquicos? Jamás. Yo creo que ellos saben lo que se van a encontrar. Hace unos años atrás conocí de un caso de un juez, lo voy a mencionar aquí, el juez Rosas, era juez allá en Aguadulce, con una visión a futuro. Él admitió un amparo contra particulares, y digo visión hacia futuro porque en ese momento expresamente no había una norma que así lo dijera, pero independientemente de lo que se le quiera cuestionar, él hizo eso, ¿sí? Fue un juez proactivo y dice, aquí hay una violación de un derecho de estos jóvenes, independientemente del problema que tenga la mamá, y usted no le puede impedir que estos jóvenes estén en la escuela. Y él admitió el amparo. Recuerdo el fallo de la corte que casi lo linchan. ¿Sí? Lo paradójico es que la corte admitió el habeas corpus preventivo y el correctivo sin ninguna ley que expresamente eso lo dijera. Pero cuando un juez dice, bueno, si allá es bueno, yo también tengo que aplicar acá el mismo criterio. Pero después cuando vi el fallo, se lo digo sinceramente, el día de hoy todavía es un referente, casi lo linchan. Y me quedó esa sensación que en parte eso es lo que ha mutilado el control de convencionalidad que le corresponde a todos los jueces. No sé si usted comparte. Claro que lo comparto plenamente. Y en ese sentido, eso se da con frecuencia en los tribunales, ¿no? El juez quiere ser creativo, quiere aplicar todos los convenios, pero ¿qué ocurre? Cuando llega a las segundas instancias o a la corte, la visión no es la misma, porque se tiene una rigidez. La ley dice esto y es la ley, pero es que volvemos al tema del control de convencionalidad. Estás obligado a aplicar el convenio de derechos humanos, que además tiene rango por encima de la Constitución. Y le dicen al funcionario inferior, es que la Constitución está, ¿cómo usted va a violar la Constitución? Entonces yo creo que es un tema también, yo siento que el hecho de llegar a la Corte Suprema de Justicia no significa dejar de capacitarse permanentemente. Exacto. Porque si usted se deja de capacitar, usted no está al día. Es como un médico que termina unos estudios y si no sigue diariamente poniéndose al día, evidentemente se va a quedar rezagado y no va a dar un buen servicio de salud. Así yo siento también que los magistrados en la Corte debieran, y no se trata de los asistentes, que también deben ser capacitados, se trata del magistrado, porque si se capacita al asistente y el magistrado no entiende de qué se trata y no lo introniza. Sí, la comprendo, nada más las cosas de la vida. Aquí hubo una época que hubo una corte de lujo. Sí. Cuando el primer fallo que condenaron al Estado por violador de los derechos humanos, esa corte quedó marcada para la historia, porque cuando condenaron al Estado fue porque el Ejecutivo promueve una ley
la Asamblea la aprueba, alguien la demanda por inconstitucional, la Corte la declara constitucional y esa gente dice, bueno, voy para allá. Y cuando condenaron presidente, diputado y los 9 magistrados de lujo, violadores de derechos humanos, ¿qué le parece? Sí, sí, increíble. Aquí hay unas preguntas que hacen del público. ¿Cómo así no? Que tengo, aquí estoy por disponible. ahí hay otra, ¿no? No, aquí nada más tengo 2, vi como que eran 3. Ah, caramba. Así que estoy obligado a No, hacerla, por favor, estoy para esto. Sí. Sí. Ya están aquí. Ahora, yo no sé, sí, además, no sé si los miembros de la comisión quieran decir, bueno, sí, si estamos animados y quieren darle la oportunidad a alguien al público, pero eso no lo decido yo, eso es aquí la mayoría, no quiero convertirme en un dictador. Hay una primera pregunta, dice, y estos son temas que se están debatiendo hoy día en otros países, ¿ah? ¿Cuál es su opinión sobre el matrimonio y sobre las uniones de un mismo sexo y adopciones por las mismas? ¿Cuál es su opinión? Que esos temas pueden llegar a la Corte, ¿ah? Por eso, es que iba a empezar por allí, que no puedo adelantar un criterio porque estaría comprometida de llegar a una situación a la Corte y de ser yo seleccionada o elegida para ocupar ese cargo. Lo que yo le puedo decir es que, y bueno, no, de repente estoy adelantando criterio, respeto la diversidad, no obstante, pues no creo que las personas no tengan el derecho y la libertad de escoger qué camino quieren tomar o hacia dónde se quieren. En cierta manera ya nos dio la respuesta, la comprendo perfectamente. Sí, porque yo sé que esos son temas sabemos, sí, ¿no? Son temas muy polémicos la verdad. Y solo plantearlos divide al país y esperemos que si algún momento se plantee no terminemos en una guerra civil entre liberales y conservadores, así, ¿no? pero sí, yo la entiendo perfectamente. Son temas que todavía se están debatiendo y exige mucho debate, ¿sí? Pero hay otra por ahí que va con el mismo sentido, que es el tema del aborto. Y claro, no el aborto que está permitido en el Código Penal. Me imagino que aquí la pregunta dice, ¿puede ser materia constitucional esto que voy a preguntar? ¿Qué piensa usted del aborto provocado? Caramba, no sé ahí la letra esa. Se justifica en atención a que es un derecho de la mujer sobre su cuerpo. Ese es otro tema polémico. Le puedo decir que cuando estaba en la Universidad de Panamá en calidad de estudiante, hice un trabajo oponiéndome al aborto. Y me opongo porque nadie es dueño de la vida sino solo Dios, ¿verdad? La vida la da Dios. Soy una mujer creyente y para mí la vida la da Dios. No es posible que por situaciones de irresponsabilidad, por decirle alguna, usted sale embarazada y tenga derecho a quitarle la vida a otro ser humano. Entonces, no estoy de acuerdo con que se permita el aborto, porque creo que eso sería quitarle la vida a otro ser humano. Y si estamos buscando cada día más la protección de los derechos humanos, entonces nadie nos autoriza para que digamos que es legal o que es permitido que se le quite la vida a otro ser humano. La diputada acaba de decir algo que tiene toda la razón y hoy me lo van a reclamar mis hijas apenas llegue a la casa. Me lo va a decir así, papi, una de mis hijas, me lo va a decir a mí, son unos miserables, papá. Porque el de la mañana que fue hombre no le hicieron estas preguntas y ella lo acaba de decir, somos más exigentes con las mujeres. Pero, sí, disculpen que yo sé que No. Sí, pero me toca a mí las preguntas. No estoy de acuerdo. Pero tiene la razón, le doy la palabra. Gracias, señor procurador. Yo
quisiera apelar a la comisión es que aquellas preguntas que tienen un alto contenido ético, moral y que implican posturas de caracterización que pueden definir al ser humano como tal, como ente social, se le hagan por igual a todos Sí, las voy a guardar, los aspirantes. las voy a guardar. Porque no, No por es un justo. principio de equidad. Sí, no Estamos es aquí justo. hablando La de equidad. futuros administradores de justicia y nosotros no Sí. podemos pretender que solamente la carga se la lleve La la mujer. única mujer que ha sido Sí. escrutada. No es para que me absuelvan, pero me hice eco precisamente esa inquietud, porque la verdad es que sí, soy consciente de si las voy a Gracias guardar. por el apoyo. Perdón, No es que no hay que hacerlas. Está muy Claro. bien que la ciudadanía Sí. conozca cómo piensa, pero a todos por igual. pero todos por igual. Perdón, una pregunta. Gracias, estoy de acuerdo con lo que señala la diputada Gómez. Entonces sugiero que a partir de ahora a todos los demás les Sí. toca hacer esa pregunta. Lo- Primero se salvó, Sí. pero todos los demás tienen que Dejo constancia y me hago eco de lo que acá es verdad. Tenemos que ser, si es correcto, es verdad, a todos por igual. Pero la ha sabido contestar, que es lo importante. Otra pregunta aquí. ¿Qué la motivó a usted a postularse para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema? En su respuesta, ¿podría mencionar qué personas de reconocida trayectoria nacional la consideran apta para ejercer ese cargo? Bueno, las motivaciones Guarda son el esto. haber estado Para- en el órgano judicial haciendo carrera, una tradición familiar que me mueve profundamente. Es un privilegio, un honor poder terminar mi carrera como abogada ocupando el último peldaño que me falta para concluir esa carrera, de tal suerte que y un convencimiento porque yo soy una persona, y todos los que me conocen pueden decirlo, cuando yo me empeño en hacer algo, yo no descanso hasta que lo consigo. Entonces siento que puedo ayudar profundamente en el mejoramiento de algunas cosas, en apoyar la implementación de la carrera judicial, porque sabido es que no todas las autoridades en la Corte estaban de acuerdo con que se aprobara la carrera. Tuvimos muchas dificultades y claro, ya me iba a meter